Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1989, vecinos de una comunidad muy unida en Virginia se reunieron para una celebración navideña. Para Tammy Brannan y su hija de 5 años, Melissa, la Navidad era una época especial. Luego, sin ningún aviso, la niña había desaparecido. Su desaparición desató una búsqueda impaciente. La policía y la comunidad local no escatimaron en esfuerzos, pero ¿juntarían la evidencia y la encontrarían antes de que fuera demasiado tarde? La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1989, frente a 200 testigos, desaparece una niña, Melissa Brannan, de 5 años. Desaparece en una fiesta de Navidad, en la residencia de su madre en Virginia. Los niños suelen perderse, pero pronto quedó claro que este era más que un caso de desaparición. Alguien se había llevado a Melissa. Nada se compara con el dolor de una madre. ¿Qué clase de monstruo ataca a los niños? Soy James Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La búsqueda de Melissa unió a una comunidad, mientras una nación se paralizaba y esperaba noticias. Todas las víctimas merecen justicia. Todos los crímenes deben ser castigados. Pero cuando un crimen involucra a un niño, los riesgos son mucho mayores. Melissa Brannan, desaparecida. El 3 de diciembre de 1989, las residencias Woodside en Lorton, Virginia, celebraban su fiesta de Navidad. ¿Y cómo está? ¿Está bien? El conjunto Woodside era grande pero acogedor, una comunidad que giraba en torno a la vida familiar y a las actividades de los niños. Los niños estaban emocionados por la fiesta, lo que significaba obsequios y regalos especiales. Ya es hora de irnos. Espero que nos reunamos de nuevo. ¡Adiós! Una madre soltera, Tammy Brannan, encontró en el conjunto Woodside una comunidad tranquila en donde criar a su única hija, Melissa. ¿Cómo ¿Qué te estás? parece contratar a una niñera para Al que caer la noche, Tammy se detuvo para saludar a una amiga antes de ir a casa. ¿Qué te parece si comemos pizza, sí? ¿Sí? ¿Puedo ir a buscar unas patatas fritas? De acuerdo, pero ve rápido. Está bien. ¿Y en qué estás trabajando? Trabajo de contadora. ¿En serio? Te felicito, bien. Sí, y... me tengo que ir, ya se está Está haciendo bien. tarde. De acuerdo. Sí, ha crecido. Ella... ¿Viste a dónde se fue? Perdió de vista a su hija unos segundos. Pero fue suficiente para que comenzara la peor pesadilla de una madre. ¿Han visto a mi hija? ¿Melissa? ¿Melissa? ¡Melissa! Melissa desapareció. Llamaron de inmediato al Departamento de Policía del Condado Fairfax, en Virginia. Le haré algunas preguntas. Bien, haré todo lo que pueda para encontrar a su pequeña, pero tiene que decirme todo El lo que detective pueda. Bill Wilden le aseguró a Tammy que harían todo lo que pudieran para encontrar a su pequeña. Los detectives interrogaron a las personas en la fiesta. No te preocupes, estará bien, ya verás. Es mi Estará bebé. bien, ya verás. Nadie recordaba ver a Melissa yéndose de la fiesta o cerca de la puerta principal. Yo vi... Soy el detective Wilden. Él es Rappaport de la Richard unidad de Rappaport, comandante del Departamento de Búsqueda de Fairfax, se unió al detective Wilden para organizar el grupo de rescate. Él dirigiría la investigación. A ver, ¿lo entendieron todos? Una de las posibilidades era que ella se había escondido en alguna parte en el edificio, estaba jugando con algunos amigos o se había perdido. Por lo tanto, los oficiales en la escena hicieron un muy buen trabajo buscando en el edificio e iniciaron una búsqueda inmediata en la zona alrededor del edificio. La noche del 3 de diciembre fue una noche fría en el área de Washington.
Alguien con 5 años de edad y que estuviera afuera sin abrigo no habría sobrevivido durante la noche. Hacía mucho frío. Necesito que todos los adultos salgan y busquen afuera con linternas. Rappaport coordinó una búsqueda más específica del área con patrulleros y docenas de voluntarios del conjunto. Andando. La búsqueda comenzó. Alrededor de 100 vecinos, policías y miembros del ejército del fuerte Belvoir recorrieron los bosques alrededor del conjunto. La mayoría eran padres unidos por una única preocupación: encontrar a Melissa. Al igual que los detectives, esperaban encontrar a una niña temblorosa y asustada, perdida en el bosque oscuro llorando por su madre. Los oficiales comenzaron a interrogar a las 200 personas que asistieron a la fiesta y entrevistaron a más de 400 residentes de Woodside. Aunque el recinto era muy grande, muchos residentes conocían a Melissa y la conocían por ser muy tímida. Impactados de escuchar que había desaparecido, muchos manifestaron dudas de que alguna vez se hubiera ido sin su madre y menos con un extraño. El detective Wilden fue con Tammy a su apartamento para entrevistarla. La interrogó de manera intensa acerca de su pasado y de posibles problemas con sus vecinos o empleados. Era una contadora y nunca tuvo ningún problema con nadie. Tammy había vivido en Woodside por más de 3 años, desde su divorcio con su esposo en Texas. Había experimentado el típico ajuste de una nueva madre soltera, pero ella y su ex esposo no tenían problemas. Cuando los detectives descubrieron una ventana abierta en la habitación de calefacción, se le pidió a Jim Gogan, el investigador de la escena del crimen del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, que la analizara. Todos tenían que atravesar a la multitud para salir por la entrada del edificio. Esa era la única puerta y la única disponible para salir, con la excepción del pasillo, bajando hacia los baños. Y la habitación de calefacción tenía ventanas muy grandes. Y en esa habitación se descubrió una ventana que estaba abierta. A partir de ahí se asumió que así fue como la sacaron del edificio. La desaparición de Melissa fue mucho más complicada. La búsqueda de una niña desaparecida se había convertido en un posible caso de secuestro. ¿Vieron a alguien irse de la fiesta? La policía continuó su interrogatorio con mayor urgencia y comenzaron a escuchar repetidas menciones del comportamiento extraño del conserje del conjunto. Fue la última vez que lo vi. Muchas de las mujeres informaron lo ofendidas que estaban por las proposiciones sexuales vulgares hechas por Caleb Hughes. Existía la posibilidad de que si fue secuestrada por propósitos sexuales, podría haber sido violada. Pero estábamos muy esperanzados de que al menos la encontraríamos viva antes de que su vida estuviera en peligro. Ahora que estaban lidiando con un posible caso de secuestro, los detectives regresaron al apartamento de Tammy y recogieron camisas, cepillos de cabello y ropa de cama, cualquier artículo con huellas de Melissa. Mientras los detectives seguían interrogando a las personas en la fiesta, se enteraron de más detalles perturbadores acerca del comportamiento de Hughes esa noche. A muchos les pareció que él había pasado una cantidad extraña de tiempo jugando juegos con los niños. Incomodó a los padres que tocara a los niños. Había algo preocupante e indecente en él. ¿Conoces a Melissa? No. En la fiesta él no estaba tan bien vestido como el resto de la gente. Usaba su ropa de trabajo, se había mezclado con algunas de las personas que conocía en la fiesta y pasó un rato con la madre de Melissa, haciendo comentarios sobre Melissa, y se ofreció a llevar a Melissa y a un par de otros niños al baño. Él tenía un comportamiento muy sospechoso para un hombre de su edad. Al aumentar la sospecha, los detectives trataron varias veces de contactar a Hughes por teléfono y fueron a su hogar, pero su esposa les dijo que no tenía idea de dónde podría estar. Lo vieron irse de fiesta. Se había ido de la fiesta antes de que nosotros llegáramos
Vivía a 6 kilómetros de distancia, pero nos tomó varias horas contactarlo porque aún no regresaba a casa. Al final, 2 horas y media después de la desaparición de Melissa, Caleb Hughes llamó a la policía, quien luego regresó a su casa. Al ser interrogado, dijo que había tomado el camino largo a casa. Los oficiales de inmediato se dieron cuenta de que tenía una ropa distinta a la que testigos reportaron en la fiesta. Lavé la ropa cuando llegué a casa. ¿Puedo verla? Está en la lavadora. En la lavadora encontraron la ropa que Hughes había usado, sus zapatos deportivos, un cinturón y una funda de cuchillo. El cuchillo no estaba. ¿Lavaste tus zapatos a las 2 de la madrugada? Sí. Había desaparecido por muchas horas y regresó a casa a medianoche, cuando la familia estaba dormida, y sintió la necesidad inmediata de lavar todo lo que tenía puesto, incluyendo sus zapatos. Nos pareció sospechoso su comportamiento y eso se sumó también a nuestro interés sobre su paradero. Regresaré. Hughes parecía renuente a hablar frente a su esposa y los oficiales decidieron llevarlo a la comisaría para seguir interrogándolo. Al sospechar que Hughes podía haber pasado tiempo con su novia, los oficiales le dieron la oportunidad de que contara la historia verdadera. ¿Conoces a Melissa Brannan? No, no la conozco. Para el asombro de los detectives, no había una historia real. Hughes no tenía coartada. Afirmó que no tenía idea de quién era Melissa, que había conducido solo por el camino largo a casa después de ir por unas cervezas, y que luego solo había lavado su ropa. ¿Sueles lavar tus zapatos con tu ropa? Sí, a veces. ¿De dónde venía la tierra? Dijo que era su única ropa de trabajo, estaba sucia, debía trabajar al día siguiente y la lavó para trabajar. Eso dijo. ¿Me van a acusar de algo? A pesar de horas de intenso interrogatorio, Hughes permaneció arrogante y evasivo. Entonces me puedo ir. Y al final el detective Wilden le dijo que era libre de irse, aunque estaba seguro de que Hughes mentía. Van a tener que probarlo, ¿cierto? En lo que respecta al Departamento de Policía del Condado de Fairfax, Caleb Hughes era el principal sospechoso. Creyendo que Caleb Hughes estuvo involucrado en la desaparición de Melissa, el detective Bill Wilden contactó al fiscal de la comunidad del condado de Fairfax, Robert Horan. Para ese entonces era un sospechoso de homicidio. Hizo algunas declaraciones que estaban fuera de lugar para alguien que en verdad no es culpable de un crimen de esta naturaleza. Normalmente uno pensaría que en el momento en que alguien supiera que usted o yo hemos secuestrado a un niño de 5 años, tendría el ataque de arrebato más fuerte e impulsivo. Por supuesto que no. No tenía nada de eso. De hecho, en un momento le dijo a Wilden, pruébalo, lo cual es de nuevo una reacción inusual para alguien que no tuvo nada que ver con eso. Gogan había fotocopiado una foto de Melissa e imprimió cientos de folletos para ayudar en la búsqueda. A medida que el sol salió, la búsqueda se expandió hacia el sur de la carretera. Enviaron soldados a hacer búsquedas masivas a través del bosque, a lo largo de las vías del ferrocarril y, como se desarrollaron posibles ideas de lugares en donde podía haber estado, cientos de personas se reunieron para buscar y recorrer esas áreas. El auto que Hughes condujo esa noche le pertenecía a su esposa. Les dio permiso a los investigadores para registrarlo. Los detectives lo analizaron en busca de huellas, sangre, fibras, cabellos, cualquier evidencia que señalara la presencia de Melissa. Las pruebas de las huellas revelaron que solo la familia de Hughes había dejado huellas en el auto. Luego, todos los cabellos y fibras deben ser recogidos del interior. Este tipo de evidencia por lo general se recuperaba con una aspiradora, pero había demasiada basura adentro. Cuando me acerqué al auto y miré adentro, me sorprendí.
Tenían 2 perros grandes que los Hughes transportaban mucho en ese auto. Había estado abarrotado de tierra y escombros y un desastre dentro de ese auto. Y no podía creerlo, esto sería un verdadero desafío. Así que decidí usar la cinta adhesiva como alternativa a la aspiradora, esperando obtener lo que estaba en la superficie. Sin duda era una técnica poco común. En mis años esa fue la primera vez que me topé con ella en el departamento de policía de Fairfax. Y ahora es una técnica muy común. Gogan colocó la cinta en capas de plástico transparente para que pudiera ser analizado intacto bajo un microscopio. Mientras revisaban el auto, la desaparición de Melissa se convirtió en la noticia principal en el área metropolitana de Washington, D.C. Melissa Brannan mide 90 centímetros, pesa 21 kilos, ojos azules y cabello rubio oscuro, largo hasta los hombros. Fue vista por última vez usando una chaqueta rosada, una falda roja de cuadros y zapatos negros con hebillas de oro. La noche de la fiesta, Melissa llevaba un suéter azul marino con una imagen de Abelardo de Plaza Sésamo, medias rojas, una falda de algodón de cuadros rojos y una chaqueta rosada. Cuando encontré las fibras rojas y azules que eran visibles en la cinta, me emocioné un poco. Pero a la vez que estaba emocionado, estaba preocupado porque necesitábamos encontrarla para identificar la ropa, la posible ropa. Sin Melissa eso sería muy difícil. Cuando Gogan realizó las pruebas de luminol en el interior del auto de Hughes, encontró rastros de sangre en el volante, en el pedal del freno y en la alfombra del piso. Cuando se ilumina una luz en la zona tratada con luminol, las manchas de sangre aparecen fluorescentes. Si bien el proceso de luminol es muy preciso como localizador de sangre, también puede destruir las características genéticas de las muestras. Cuando rocié el volante, tuve la reacción en los pedales del auto, al igual que en el volante. Ahí fue donde cayó. Estos artículos fueron limpiados y recopilados. Los zapatos de Hughes fueron lavados, pero el laboratorio pudo identificar posibles manchas de sangre en las suelas, donde se habían hecho cortes recientes. Se volvió muy sospechoso cuando los oficiales que registraron la casa me entregaron la ropa y noté que él había cortado sus zapatos, como para tener 2 iguales. ¿Por qué cortó sus zapatos y por qué recibí una reacción de sangre? Sin duda, Caleb Hughes trató de ocultar sus huellas para evitar un vínculo con un crimen inimaginable. ¿Cuál es tu nombre? Caleb Hughes. ¿Cuántos años tienes? Con los hallazgos de luminol de sangre en el auto, los detectives estaban seguros de que podrían obtener una confesión de Hughes. Fue llevado para una prueba de polígrafo. No tenía explicación para los cortes nuevos en sus zapatos. Sí. No dio explicación sobre la demora de 2 horas y 30 minutos para regresar a casa. Resultó que nunca hubo una explicación. Él dijo, tomé el largo camino a casa. Eso fue lo que respondió. ¿Heriste a Melissa Brannan? No. ¿Asesinaste a Melissa Brannan? No. Nos está engañando. Cuando Hughes negó que había matado a Melissa, el examinador del polígrafo Rick Daniel estaba seguro de que mentía. Negó haber visto alguna vez a esta niña. Negó saber quién era la niña. Le mostraron fotos. Nunca antes la había visto. La policía sabía que eso no era cierto, porque había estado en la misma mesa con la niña. Había hablado con ella. Están equivocados. Queremos saber por qué lo hiciste. Están equivocados. Daniel estaba complacido de que estuviera ocultando algo. Sabía que estaba mintiendo sobre algo. Estamos cerca de atraparte. Me largo. Muy cerca. Estaba tratando de engañarlo. Claro que nada de eso bajo la ley de Virginia. Como sabrán, es evidencia. No puedes usarlo en el juicio. Estaban convencidos de que Hughes había secuestrado y lastimado a la niña. Pero Tammy Brannan mantuvo viva la esperanza, luchando contra sus peores temores. Los regalos de Melissa esperaban debajo del árbol.
News 7 confirmó esta noche que la investigación sobre la desaparición de Melissa Brannan, de 5 años, parece centrarse en un sospechoso. La policía continuará la búsqueda y seguirá las pistas. Ahora hay una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre el paradero de Melissa. Para Tammy Brannan y sus padres, las horas pasaron en una espera agónica por más información. La desaparición de Melissa electrificó a la pequeña comunidad rural de Lorton, un suburbio de Washington, D.C. 5 meses antes, Rosie Gordon, de 10 años, montaba bicicleta en su vecindario cuando fue secuestrada. Violada y asesinada, su asesino nunca fue encontrado. La madre de Rosie acudió de inmediato al apoyo de Tammy Brannan. Las cintas amarillas que marcan los árboles y balcones en el recinto de apartamentos de Woodside en Lorton. Luego de la desaparición de Melissa, la comunidad dio su apoyo. Cintas amarillas comenzaron a aparecer en los árboles de toda la zona. Todo indica que Tammy era una madre maravillosa, muy amorosa y muy protectora de su hija. Melissa era su única hija y creo que todos esos hechos recordarán que cualquier persona podría identificarse en esas circunstancias. Los corazones de las personas estaban con la familia Brannan. Cientos de personas se ofrecieron para repartir volantes en toda la región y ayudar a las autoridades. Un nuevo experto fue incluido en la búsqueda. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados envió a John Gould, consultor de búsqueda y rescate. Nuestro mandato legal es el procesamiento de información sobre personas desaparecidas. Y también servimos de intermediarios entre las familias y las fuerzas del orden público en todos los casos posibles. Después del interrogatorio, Gould y su compañero fueron al club del conjunto de apartamentos. Afuera encontraron huellas de un hombre adulto que iban desde la ventana de la habitación de calefacción a una cerca rota hace poco. Comenzamos a encontrar rastros al otro lado de la cerca, en un estacionamiento pequeño al lado del club. Creo que en un restaurante abandonado o en algún tipo de edificio. Ahí es donde desaparecen. Directo hasta acá, sobre esta cerca. Encontramos las huellas de adulto, pero nunca encontramos las huellas de la niña. Estábamos seguros de que si ese era el secuestrador que buscábamos y estábamos seguros de que así era probable que el secuestrador cargara a Melissa desde la ventana hasta el punto en donde ambos entraron en el vehículo. Pero, ¿a dónde la llevó Hughes? Los detectives tuvieron un golpe de suerte al entrevistar a la esposa de Hughes. Ella sospechaba que él podría haber ido a otro lugar después del trabajo. Ella no quería que fuera a ningún lado excepto a trabajar y luego a casa. Sin saberlo, ella había anotado cuál era el kilometraje. Al día siguiente nos dijo que había comprobado de nuevo el kilometraje y el auto tenía 20 kilómetros más. Ahora teníamos otra información sobre hasta qué punto posible podría haber ido esa noche. Primero marcamos la ubicación del crimen, el conjunto de apartamentos al sur del condado de Fairfax. Luego ubicamos la residencia de Caleb Hughes en el norte del condado de Prince William, por esta área aproximadamente. Luego tomamos una cuerda que era el equivalente a 20 kilómetros y atamos los dos extremos y los colocamos sobre los pines. Luego tomamos un lápiz y definimos esa área, de modo que cualquier punto al final de esa cuerda representa los límites externos de la búsqueda que se realizó el 8 de diciembre. 3 días después de la desaparición de Melissa, organizaron una búsqueda de 40 kilómetros cuadrados con el ejército, la policía, la patrulla aérea y la guardia costera. Más de 500 voluntarios asistieron a la actividad. Son 20 kilómetros de radio que necesitamos cubrir. Buscaremos en un radio de 40 kilómetros. Iremos en dirección norte, este y oeste. Tuvimos docenas de equipos de búsqueda compuestos por personal de la fuerza pública, voluntarios civiles y personal militar. Estaban haciendo búsquedas detalladas en áreas definidas. Cada área se había dividido y se asignó a un equipo.
Tenemos que encontrar la ropa, eso será lo primordial. Tenían instrucciones específicas sobre cómo buscar. Si encontraban algo que creyeran que era evidencia, debían marcarla y no alterarla. Teníamos equipos de personas de forense que atenderían esa ubicación y procesarían la evidencia. No hemos encontrado nada que nos acerque más de lo que estábamos esta mañana. Los voluntarios estaban frustrados y muy decepcionados. Sé que había noches en que iría a casa y mi familia habría visto un noticiero sobre la búsqueda y mis propios hijos dirían, papá, ¿vas a encontrar a esa niña? ¿Cuándo vas a encontrar a esa niña? Y creo que era una conversación que estaba ocurriendo en los hogares de docenas de investigadores y policías involucrados en el caso. Mientras tanto, Gauguin se acercó al laboratorio del FBI con la evidencia que había sacado del automóvil. Melissa seguía desaparecida y la tecnología de vanguardia del FBI sería fundamental para establecer la conexión entre el cabello, las fibras, las manchas de sangre y Melissa Brannan. Doug Diedrich, de la unidad de rastreo del FBI, analizaría la evidencia. Quizá podría encontrar un enlace con Melissa Brannan. Hay que tomar medidas especiales para intentar recrear, si es posible, el entorno de la víctima, el entorno más reciente y también los tipos de cabellos de las víctimas, el tipo de ropa que puede tener o puede haber usado la noche de la desaparición, y esa es la parte más difícil. Mientras Melissa siguiera desaparecida, presentar cargos contra Caleb Hughes era casi imposible, a menos que tuvieran pruebas sólidas. Diedrich y los forenses quedaron impresionados con la gran cantidad de fibras transferidas al asiento del acompañante. Los investigadores del condado de Fairfax habían identificado casi 70 fibras. Eso incluía las fibras acrílicas azules, las fibras de algodón rojo, los cabellos negros del conejo y creo que había 1 o 2 cabellos de cabeza en el caso. Pero eso es grandioso. Suena como un número pequeño. Es inmenso. Con el FBI en el caso, sus agentes volvieron a revisar la casa de Hughes. Cuando se dio a conocer el nombre de Caleb Hughes como único sospechoso en el caso, siguió una locura con los medios. Hughes no ha sido acusado del caso, pero es el objetivo de vigilancia constante del FBI. Los federales que trabajan con la policía de Fairfax ejecutaron anoche una orden de allanamiento en su casa alquilada. Descubrieron varios artículos que fueron llevados al laboratorio del FBI para analizarlos y ver si hay evidencia que vincula a este hombre con Melissa. Mientras tanto, el FBI no tiene declaraciones oficiales. El FBI trajo la fuerza de un gran jurado federal a la investigación. El gran jurado ordenó a Hughes que se sometiera a pruebas de sangre y otras pruebas forenses, algo que las autoridades locales no habían podido lograr. Hughes se quejó en las entrevistas de que arruinaron su vida por la invasión. Los detalles de un pasado problemático surgieron. Hughes creció en un hogar abusivo y disfuncional. Tenía un historial como delincuente juvenil, una larga historia de abuso de drogas y alcohol, y una atracción inquietante hacia los niños. De adulto fue acusado por hurto, fue acusado de un robo de auto, fue acusado de contribuir con la delincuencia de un menor. La evidencia indicaba que pasó mucho tiempo con los niños. Ninguno de la edad de Melissa Brannan, pero sin duda con varios niños en su adolescencia. En el laboratorio, los examinadores del FBI comenzaron analizando las manchas de las suelas de los zapatos de Hughes. Aunque el luminol había dañado las muestras del auto de Hughes,
estuvieron convencidos de que los rastros contenían proteína de suero sanguíneo que podía determinar la conexión vital de Melissa. Las muestras fueron sometidas a pruebas de ADN y de serología. «15 días después del secuestro de Melissa, encendieron velas en el conjunto de apartamentos por Melissa. La desaparición de la pequeña había unido a la comunidad de Fairfax en indignación y compasión. Durante toda esa Navidad de 1989, cada noche en el noticiero de las 6 veías el video que su abuelo había hecho de Melissa Brannan. Y estoy seguro que estaba, al igual que muchas personas en el área metropolitana, que conocían a esta hermosa niña cada noche en la televisión. Después de Año Nuevo, un juez del condado vecino recibió una carta del oficial de libertad condicional de Hughes, informándole que éste violó su sentencia por robo de un auto. El 24 de enero, el juez anuló la libertad condicional de Hughes y fue puesto tras las rejas. Podía ser liberado en noviembre, dándole suficiente tiempo al fiscal del condado de Fairfax de construir su caso. Sin evidencia suficiente para presentar cargos, Hughes era libre. Pero ahora, con Hughes encerrado, el FBI tenía el tiempo necesario para las pruebas requeridas por la evidencia. Aún existía una posibilidad de encontrar el cuerpo de Melissa, pero sin eso, el caso en contra de Hughes tendría que venir del laboratorio del FBI. El examinador del FBI, Doug Diedrich, había encontrado su primera gran prueba. Recuerdo algunos pelos negros de animal entre la basura de los asientos de adelante del auto. Observando la camisa de la pequeña, noté estos mismos pelos negros incrustados en la camisa de dormir. Me resultaba familiar. Regresé, monté estas en láminas y las comparé, y claro, tenía el pelo del conejo y coincidieron. El pelaje de conejo del auto de Hughes y el encontrado en la camisa de Melissa revelaron una distintiva textura de mazorca de maíz. Una exacta coincidencia microscópica. El agente Diedrich llamó al fiscal para determinar si Tammy Brannan era dueña de un abrigo de piel de conejo. Tammy Brannan confirmó que era dueña de un abrigo de piel de conejo y lo había usado en la fiesta de Navidad. Su madre lo compró en Alemania y fue teñido de un color negro azulado, muy raro, casi desconocido en los Estados Unidos. Melissa tenía puesto el abrigo en la fiesta y en la casa. Diedrich había hecho la conexión entre Melissa y el auto de Caleb Hughes. No solo relacionas esos pelos de conejo, relacionas esa coincidencia no solo al abrigo de piel de su madre ni al asiento delantero del auto, sino que lo relacionas al entorno de la niña con los pelos de conejo en la camisa de la niña. Para mí fue clave en el caso, porque me llevó en la dirección en la que podríamos tener algo. De ahí en adelante, era cuestión de indagar más para ver si podía encontrar fibras adicionales que pudieran ser de valor. Comencé a indagar un poco más. Observé más de cerca. Le preguntaba ciertas cosas. Le preguntaba la evidencia que me hablaba. Es extraño, pero me hablaba. Pasaban las semanas y el nombre de Melissa desapareció de las noticias. La vida en el condado de Fairfax regresó a la normalidad, pero Tammy Brannan no estaba cerca de encontrar a su hija. Tienes que comer un poco. De acuerdo, está bien. Es difícil para la familia aceptar todo lo que sucedió y seguir tratando de aferrarse a ese rayo de esperanza de que su hija está viva, para luego darse cuenta de que es posible que no encuentren a su hija viva o que nunca encuentren el cuerpo de su hija. Tammy fue forzada a enfrentar la realidad. No había oportunidad de que Melissa siguiera con vida. ¿Cómo lo haces? Queríamos cerrar el caso. No solo cerrar el caso en el sentido de
identificar y procesar a un sospechoso. Queríamos resolver de verdad el caso y responder la pregunta, ¿qué sucedió con Melissa Brannan esa noche? ¿Por qué sucedió? Esas preguntas afectaron a Tammy Brannan. Deprimida e incapaz de trabajar, permaneció aislada en su apartamento, esperando. El agente Diedrich examinó las fibras acrílicas de algodón rojo y azul en la evidencia recogidas por Jim Gougan. A primera vista parecían coincidir con la descripción de los calcetines y el suéter que Melissa usó. Pero sin una réplica para hacer una comparación exacta, era un callejón sin salida. Fui a casa y hablé con mi esposa. Ella me dijo que si tenía puesto un abelardo, no era de Winnie Pooh, tenía que venderse JCPenney, ya que tengo hijos de la misma edad. Diedrich le preguntó a su esposa si conservó algunos de los catálogos de JCPenney de años anteriores. Ella dijo que tenía uno de Navidad. Discúlpame por ser una conservadora, pero Diedrich se asombró al encontrar una foto del atuendo que coincidía con la descripción de lo que usó Melissa. coleccioné este catálogo desde la Navidad anterior. ¡Genial! El FBI contactó a JCPenney y la tienda comenzó a buscar en sus registros. Por más de 2 meses, Tammy Brannan esperó ansiosa junto al teléfono por alguna información o noticia sobre su hija. Tengo a tu hija. ¿En dónde está? Si la quieres de vuelta, te costará... Luego, de forma inesperada, recibió una llamada. La voz de un hombre le dijo que le entregaría a Melissa por un rescate y que debía entregar $75,000 al día siguiente, o la pequeña sería herida de forma grave. ¿Puedo hablar con ella? Hablarás con ella. ¿Había encontrado a Melissa? Sí. Las estadísticas nacionales dicen que los niños secuestrados por un extraño mueren luego de 3 horas. La probabilidad de que Melissa estuviera viva meses después de su secuestro es muy escasa. Mamá, tienen a Melissa. De inmediato, Tammy llamó a su madre, pero el detective Wilden les advirtió que no mantuvieran sus esperanzas elevadas. No llames a nadie. Te lo contaré todo. Solo ven ahora. Una vez más, Melissa Brannan volvería a ser titular en las noticias. El detective Wilden le dio instrucciones a Tammy Brannan de cooperar con las demandas aleatorias con la esperanza de recuperar a su hija con vida. Como la extorsión cae bajo las pautas federales, el FBI coordinó el rescate. El equipo SWAT del FBI estaba listo cuando 2 jóvenes se acercaron al estacionamiento para recoger el dinero. Lo veo acercándose a la puerta. Tomó el bolso. ¡Aquí vamos! FBI, alto. Deténgase. Vamos, manos arriba. El cuerpo al piso. Abajo. Fueron arrestados de forma rápida. ¿Pero tenían a Melissa en cautiverio? La información proporcionada en la llamada de rescate era tan general y vaga que es perfectamente posible que la persona que llamó haya tomado esa información viendo las noticias o leyendo el periódico. Por lo general, si hay una demanda de rescate que es legítima, tendrían información específica que solo conocería el secuestrador y tal vez algunos investigadores. Los 2 jóvenes arrestados eran estudiantes y compañeros de cuarto de una universidad cercana, quienes vieron una oportunidad de obtener dinero de la tragedia de Tammy Brannan. Fueron acusados de 5 cargos, incluyendo extorsión y conspiración, en la Corte de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia. Resultó que todo fue un engaño terrible, uno muy terrible. La idea de hacerle algo semejante a propósito a una madre que estaba pasando por lo que estaba pasando. Había muchos pelos de perro en la muestra de cinta tomada por el investigador del condado Fairfax de la escena del crimen, Jim Gougan, al igual que docenas de cabellos humanos. Los forenses del FBI separaron con cuidado cada una para examinarlas. Al final se encontró un cabello distinto a los demás. El cabello era muy rubio
el único de su tipo encontrado en el vehículo, pero era una coincidencia exacta con los cabellos encontrados en el cepillo de Melissa. Al comparar el cabello humano con el de Melissa, fue la segunda gran coincidencia para Dietrich. Pero el vínculo crítico de la ropa de Melissa de las fibras del auto de Hughes estaban incompletas, sin una réplica de Abelardo para analizar. Como fue un atuendo especial de Navidad fabricado solo una vez, no podía ser encontrada en el almacén. JCPenney le dio al FBI una lista de las personas que habían comprado el atuendo de su división de catálogo. Luego enviaron a agentes del FBI alrededor del país para ubicar a aquellas personas y determinar si todavía tenían el atuendo de Abelardo que habían comprado del catálogo de JCPenney. Y al final fueron capaces de ubicar una muestra de una familia que aún tenía el atuendo. Obtener el atuendo podría significar la diferencia entre la condena y la absolución en el caso. El FBI le pidió a la familia localizada a través de los registros de JCPenney que lo enviaran a su laboratorio. Recuerdo muy bien ese día. Supe que el atuendo venía en camino. El color de la tela, de acuerdo al color en el catálogo, era azul. Pero las fibras que yo estaba buscando eran algo moradas. Por lo que estaba algo preocupado de que quizás este no era el mismo atuendo o que tal vez íbamos en la dirección contraria. Así que cuando llegó el paquete, de nuevo estaba incómodo de abrirlo porque sabía que estaba en el camino correcto, pero no quería estar equivocado. Abrí la caja y, como era de esperar, tenía una coloración morada, así que me dio una sensación de tranquilidad de que podría tener el color correcto. Se sacaron las fibras de la falda de algodón rojo y del azul acrílico del suéter. Un análisis profundo de las fibras del atuendo indicó una coincidencia exacta con las fibras del auto de Hughes. Desde los hilos rojos de algodón hasta los hilos azules acrílicos y los hilos amarillos de la falda, la réplica de Abelardo correspondía en todo sentido con las fibras del auto. Lo que estaba encontrando era una evidencia significativa de que sucedió un secuestro, y de hecho, era probable que la víctima hubiera estado en el asiento delantero del auto. Con la nueva evidencia, ahora la fiscalía podría reconstruir las acciones de Caleb Hughes en la noche que Melissa desapareció. En la fiesta, Hughes trató de conquistar a varias mujeres, pero cuando lo rechazaron buscó un reemplazo. Impulsado por el alcohol y la frustración, Caleb Hughes se convirtió en un depredador con un deseo perverso. Su mirada cayó en una niña. Esperó y observó hasta que se le presentó una oportunidad. Cuando sucedió, Caleb Hughes secuestró a una niña confiada e inocente. Oye, Melissa, hola. ¿Te acuerdas de mí? Ven. Al secuestrar a Melissa Brannan, Hughes cruzó el límite de lo impensable. Sí, deberíamos hacerlo. El análisis de la réplica del atuendo produjo evidencia convincente. Sería una herramienta poderosa en un caso contra un hombre que los investigadores sentían que era un despiadado violador y asesino de niños. Pero el agente Dietrich tenía que convencer al jurado qué improbable sería que estas fibras provinieran de otra fuente que no fuera del atuendo de Melissa. Comenzó a pedirle a las personas del FBI que le dieran cualquier artículo que tuvieran hecho de azul marino acrílico. Recolectó más de 100. Acrílica azul, así que es mejor que sea interesante. El objetivo era... ¿Las fibras que encontré en el asiento de adelante del auto de Kelly Hughes coincidían con alguna? La respuesta era no.
De los artículos, Diedrich recolectó 126 fibras acrílicas distintas. Hizo 7.983 exámenes de comparación con aquellas fibras encontradas en el auto de Hughes. De alrededor de 8.000 pruebas, solo una logró hacer una coincidencia exacta con las fibras acrílicas azules encontradas en el auto de Hughes. Y esa era la réplica del atuendo de Abelardo. Cuando comparas dos cosas, tiene mucho significado. Estos no son eventos aleatorios, estos en muchos casos suceden. ¿Es posible? No puedes negar la posibilidad de que es una coincidencia, pero luego de hacer esto por muchos años, no soy muy creyente de las coincidencias. 3 semanas antes de que iniciara el juicio, mientras los investigadores hacían las preparaciones finales para el caso, ocurrió un giro impactante. Recibieron una llamada. A 2 condados de distancia, la policía encontró el cuerpo de una niña en la mitad de la Interestatal 95. Voy para allá. Llamé a Wilden. Nos subimos en su auto y no tenía ninguna duda en mi mente de que eso sería todo, dado que Hughes conocía esa área. Pasó un tiempo en esa área. Dije, bien, esto será todo. La sección en la Interestatal 95 es amplia y muy boscosa. Hubiera sido fácil para Hughes estacionarse, esconder el cuerpo en la densa vegetación y conducir sin ser visto, y habría muy poca oportunidad de que alguien encontrara los restos. Pero alguien encontró el cuerpo. ¿Era el de Melissa? Si era el cuerpo de Melissa Brannan, en la mitad de la carretera, el abogado del condado de Fairfax, Robert Horan, sintió que podía poner a Hughes tras las rejas bajo el cargo de asesinato. Sus esperanzas eran elevadas, pero pronto se desvanecieron. Tan pronto llegamos allí y lo vi, supe que no era Melissa Brannan, porque el esqueleto tenía anillos en 3 dedos, pero era una joven, tenía entre 13 y 14 años, que se encontró en ese punto medio luego de 2 temporadas. El cuerpo de la joven nunca fue identificado. Al final, cerca de 1 año después de la desaparición de Melissa, Hughes fue arrestado en el gran juicio por el secuestro de Melissa Brannan. Fue transferido de la prisión del condado de Prince William a la prisión del condado de Fairfax. Horan había retrasado la acusación varios meses con la esperanza de encontrar el cuerpo de Melissa. Para entonces, sé que todos estábamos convencidos de que lo peor le había sucedido a la niña. Por desgracia, bajo la ley de Virginia, puedes acusar a alguien por asesinato sin el cuerpo. Pero tienes que probar si el asesinato sucedió. Y por supuesto, sin el cuerpo en este caso, no teníamos manera de probar en dónde sucedió, por lo que no pudimos acusarlo de asesinato. Secuestro con intento de violación fue el caso más sólido en contra de él. Hughes se declaró inocente. Pocas personas en el condado de Fairfax creían que Melissa podía seguir viva, pero todos, sobre todo Tammy Brannan, necesitaba saber qué sucedió y necesitaba ver que se hiciera justicia. Porque es muy importante que la familia de esa niña tenga respuesta, que supieran lo que le sucedió, incluso si las noticias no son agradables. Tenían que entender con exactitud, con información concreta, qué sucedió con la niña, ser capaces de tener un cierre y de darle el entierro que la niña merecía y seguir con sus vidas. Con el análisis sólido del agente Diedrich del rastro de evidencia, Robert Horan fue al juicio confiado de que podía convencer al jurado más allá de la duda. El juicio comenzó el 26 de febrero de 1991.
Una parte principal de la estrategia de Joran era representar el comportamiento pervertido sexual de Hughes en la fiesta. Preparó a varias testigos femeninas que recuerdan lo crudo, las proposiciones vulgares sexuales que le hizo a ellas, y otros que testificaron que pasó un tiempo considerable jugando con Melissa y había estado hablando con ella justo antes de que desapareciera. Su comportamiento era más extremo tratando de eliminar la evidencia. Lavando su ropa, su cinturón de cuero, sus zapatos. No podía explicar los cortes en las suelas de sus zapatos. Tampoco podía explicar su paradero durante las 2 horas y media entre abandonar la fiesta y regresar a casa. Pero el problema para la defensa es que de alguna manera tienes que explicar ese tiempo. Y nunca hubo una explicación. Me refiero a que hubiera destruido nuestro caso. Nuestro caso se terminaba si podía explicar ese tiempo. Aunque las pruebas de sangre en los zapatos no habían sido concluyentes, ahora la fiscalía podía mostrar al jurado las coincidencias exactas realizadas entre los cabellos de conejo, los cabellos de la cabeza y las fibras encontradas en el auto de Hughes. Aún así, la defensa argumentó que toda la evidencia de cabello y de fibra era circunstancial. Pudo ser circunstancial. Es una evidencia sólida, porque no cambia. Para obtener la máxima sentencia para Hughes, Joran necesitaba convencer al jurado de que Hughes había intentado violar a Melissa una vez que la metió en su auto. La única manera que las fibras de su atuendo fueran encontradas en el asiento es que hubieran removido su abrigo mientras estaba en el auto. La fiscalía acusó a Hughes de haber removido el abrigo de Melissa por un único propósito: intento de violación. La verdadera respuesta es que una niña de 5 años estaba sentada en contra de su voluntad en el asiento delantero del auto. El juicio de Caleb Hughes duró 8 días. Luego de 9 horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable de secuestrar a Melissa Brannan con intento de violación. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Para los miembros familiares, no podía terminar debido a la esperanza eterna, si quieren, de que algún día esta niña, que nunca había sido vista ni encontrada, esta niña algún día aparecerá. Y eso es fuerte. Es algo muy fuerte, muy fuerte. Caleb Hughes al día de hoy sigue cumpliendo sentencia y el cuerpo de Melissa Brannan nunca ha sido encontrado. Con el tiempo, Tammy Brannan se mudó del conjunto en Woodside, pero nunca cambió el número de teléfono que Melissa aprendió de memoria, esperando que un día recibiera una llamada. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La mafia de Nueva York, una organización de bandas salvajes. Para ganar riqueza y poder, blindan sus negocios y matan a cualquiera en su camino. John Gotti fue uno de los miembros de la mafia más crueles. Quería gobernar la ciudad de Nueva York. El FBI tuvo que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Familia criminal Gambino, John Gotti. John Gotti fue ambicioso, poderoso y despiadado. Gobernó con un estilo sensacionalista. Jugó a la fama con los medios
y a las escondidas con el FBI. Lo apodaron Don Teflón. No le importaban los cargos, se escapaba. Soy James Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando Gotti llegó al poder en el año 85, el crimen organizado tenía sus tentáculos en muchos negocios legítimos. Como en el ajedrez, los capos estaban protegidos por los peones. El trabajo del FBI era atravesar sus defensas y atrapar al rey. John Gotti, condenado. Nueva York es el hogar del crimen organizado en América. Con intimidación, terror y asesinatos, las 5 familias de la mafia de Nueva York corrompieron sindicatos, realizaron extorsiones y se infiltraron en cada industria importante de la ciudad. Los conflictos entre las familias criminales estallan entre quien controla cuál sindicato o qué industria. Estos conflictos son inevitables y resueltos de forma violenta. En la década de los 70, la familia Gambino surgió como la familia criminal más violenta y la más poderosa de la nación. Al llegar el fin de esa década, el FBI decidió que era momento de detener el reino del terror de la mafia. La agencia de Nueva York creó 5 escuadrones asignados a investigar y atrapar a cada familia criminal. El agente especial Bruce Mau fue asignado para supervisar al escuadrón responsable de atrapar a la familia Gambino. Se percataron de que no atacábamos el crimen organizado en Nueva York, así que formaron escuadrones para atacar a estas familias y acabar con el crimen organizado en Nueva York. Formamos el escuadrón en 1980 y nuestro objetivo era la familia Gambino. Los objetivos principales de Mao fueron los líderes de la familia Gambino. El jefe, Paul Castellano, y su segundo, Neil de la Croce. Castellano tomó el mando de la familia en 1976, cuando Carlos Gambino, líder de la familia, murió de causas naturales. El FBI también tenía en la mira a sus capitanes más poderosos, como John Gotti. Los capitanes controlaban grupos de soldados que llevaban a cabo la actividad delictiva para la familia. Los grupos de Castellano cometerían los crímenes, no así el propio Castellano. Atraparlo parecía imposible. El FBI descubrió que todos los altos mandos de la familia Gambino estaban bien apartados. Dicho ejército era conformado por más de 50 capitanes que controlaban más de 300 soldados. Era una sociedad secreta grande e impenetrable. Se podía acceder a ella solo a través de las cámaras de vigilancia. Pero se aprobó una ley contra el crimen organizado que hizo que ordenar los delitos fuera tan criminal como cometer el propio delito. Para poder enjuiciar con éxito la jerarquía de la familia Gambino, el FBI tenía que grabarlos en secreto hablando de sus actividades delictivas. Mao y su equipo tendrían que trabajar de forma paciente y metódica sobre la compleja estructura de la familia Gambino. Les tomaría años lograr ese objetivo. ¿Me puede ayudar? Soy el agente especial George Gabriel. Los agentes intentaron conocer más hablando con los residentes de los vecindarios en donde actuaba la mafia. Tal vez los reconozca. No. ¿Estás seguro? Sí. Observe bien, puede que reconozca a alguien. Mírelas. Obsérvelas bien. Tome su tiempo. Pocas personas quisieron hablar. Solo quienes estaban adentro podían decirle a los agentes quiénes tenían el poder en la familia. Tuvieron que establecerse testigos e informantes que cooperaran. Traicionar a la mafia significaba la muerte. Los informantes serían difíciles de conseguir. Pero algunos estaban dispuestos a hacerlo. La mayoría eran criminales de bajo perfil dispuestos a confesar para evitar juicio y largas sentencias en prisión. Sin importar su interés, les dieron a los agentes algo que no tenían antes: una entrada a las operaciones criminales de la mafia Gambino. Castellano dirigió a la familia como una gran empresa.
apodado dentro de la mafia como el Papa, usó a los sindicatos para fortalecer su dominio en varias industrias de Nueva York. Louis Shilliro, jefe del FBI en Nueva York, era un experto en el crimen organizado. Una de las cosas más influyentes que hizo la familia Gambino fue el control de los sindicatos en Nueva York. Ejercieron una gran influencia con respecto a las personas del sindicato, en cuanto a la industria de construcción y en cuanto a los transportistas y el transporte. Al controlar a los sindicatos de Nueva York, la familia Gambino pudo controlar la construcción y tuvo una gran influencia en el mercado de ropas. Eso generó una enorme cantidad de base financiera para la familia. ¿Tienes los documentos? Castellano sabía cómo mantener sus intereses bajo control. Castellano se percató de lo importante que era gobernar usando el miedo y el terror y usaba las armas de la familia. Tenía un equipo conocido por matar a personas, desmembrar cuerpos y todo tipo de cosas horribles. Aunque Castellano era el don de los negocios, era un sujeto recio, era impulsivo y temperamental, y te mataría sin pensarlo. Llegar de forma directa a Castellano sería muy difícil. Su hogar en Staten Island era una fortaleza bajo constante vigilancia por guardias armados. También instaló un sofisticado sistema de alarma. Los agentes no tenían pruebas concretas para sugerir que Castellano dirigía los crímenes desde su hogar. Sin aquella evidencia, una corte nunca autorizaría al FBI a colocar micrófonos o interceptar las llamadas en su hogar. Los agentes recorren las calles. Esperaban encontrar un eslabón débil para aprovecharlo, un miembro de la familia dispuesto a exponerse a la vigilancia electrónica. Supieron por los informantes sobre un grupo de la familia Gambino liderado por John Gotti, que operaba en Queens, con el cuartel general en el club privado llamado Birmingham and Fish Club. Algunos de los informantes del FBI estaban cerca de uno de los tenientes de Gotti, un hombre llamado Angelo Ruggiero. Conocida en las calles como la pandilla más viciosa de la familia Gambino, los agentes creyeron haber encontrado al eslabón débil en el grupo de Gotti. Lo hicimos porque tenía un teniente llamado Angelo Ruggiero, quien dirigía las operaciones diarias de Gotti y su equipo. Angelo era un blanco llamativo porque era muy activo, estaba involucrado en muchas actividades. Además, era un gran hablador. Le gustaba hablar de más y era un charlatán. Mao estableció equipos de vigilancia para identificar, grabar y registrar a cada persona que entrara al Club Bergin. Los agentes supieron que John Gotti y su equipo hacían dinero para la familia a través de secuestros, robos de autos, extorsión y operaciones ilegales de juegos de azar. Los agentes supieron por los informantes que Ruggiero hablaba de negocios en el teléfono de su hija. Él pensaba que la línea a nombre de ella estaba libre de intervención del FBI. El permiso para interceptar un teléfono privado es moderado. Los agentes deben convencer a un juez federal de que el blanco se ha involucrado en actividades delictivas y que es posible que la grabación genere más evidencia. Si las conversaciones no son de carácter delictivo, el dispositivo debe ser desactivado. Las declaraciones del informante bastaron para convencer al juez a finales del 81 de que el teléfono de la hija de Ruggiero debía ser interceptado. El escuadrón de Mao encontró una forma de infiltrarse en la familia Gambino. Las grabaciones del teléfono de Ruggiero demostraron ser una de las grabaciones más exitosas en la historia del FBI.
Las conversaciones escuchadas por el FBI fueron abrumadoras. Pero los agentes se dieron cuenta de que Ruggerio también tenía reuniones en su casa con miembros de Gambino. Mau y su escuadrón tenían evidencia suficiente para justificar el colocar un micrófono en la casa de Ruggerio. Los agentes se metieron e instalaron el micrófono en su comedor y se fueron sin dejar rastro. El éxito de la mafia siempre ha residido en su capacidad de estar un paso adelante de la ley. Lo que Mau y su escuadrón no sabían era que Gambino le pagaba a un oficial de alto rango de la agencia. Aunque el topo no sabía detalles específicos, filtró información a los miembros de la familia sobre las investigaciones en curso y las operaciones de vigilancia electrónica. Ruggerio se volvió paranoico al saber que intervinieron su casa. Buscó por toda la casa, pero no encontró nada. No satisfecho, llamó a un profesional para hacer una búsqueda exhaustiva o rastreo de micrófonos. Hola, necesito que revisen mi casa, por favor. Ruggerio ordenó la limpieza por el teléfono intervenido. Cuando el FBI escuchó la conversación, sabían que tenían un problema. 2345 calle Richmond. Hay un problema. Llamó a un inspector. Se desactivó de inmediato la intervención del teléfono para evitar la detección. Todo lo que hicimos se perderá. De ser descubierto, destruiría semanas de trabajo y enviaría al escuadrón de vuelta al principio. Y no había nadie tan conversador como Ruggerio. Alguien estuvo aquí. Bien. El inspector llegó con el equipo de detección electrónica más avanzado para el momento. Después de 2 días de registrar toda la casa, estaba listo para informar de sus hallazgos a Ruggerio. 2 días después de la búsqueda de micrófonos en la casa, los agentes arrestaron al hombre que realizó la revisión. Lo que descubrieron fue muy impactante. Le cobró a Ruggerio miles de dólares por su servicio, pero ninguno de sus equipos de detección funcionó. Estafó a la mafia. Por fortuna, le había dicho a Ruggerio que su casa estaba limpia. Fue un golpe de suerte para el FBI. No solo no descubrieron los micrófonos, ahora Ruggerio podía hablar sin inconvenientes en su casa. Y lo hizo sin preocuparse, directo a los micrófonos del FBI. Lentamente, el FBI se acercaba a los altos mandos de la familia Gambino. Para los agentes, las conversaciones valían oro. Cuando Ruggerio se reunió con sus compañeros, el FBI se enteró de una operación importante de tráfico de heroína dirigida por Ruggerio y el hermano menor de John Gotti, Eugene. Durante un periodo de 6 meses, Angelo y Eugene Gotti distribuyeron más de 50 kilos de heroína solo en Nueva York. El FBI tenía hasta el último detalle grabado. Había una regla dentro de la mafia. El tráfico de drogas estaba prohibido. El castigo por ser atrapado era la ejecución. Sin apelación y sin juicio. Ruggerio no tenía el permiso del jefe para manejar las drogas y sabía las consecuencias. Cualquiera de nuestros amigos que sean atrapados por drogas o que escucharan algo sobre drogas eran asesinados. No hay reuniones de negocios, nada. Los matarían. El gobierno sintió que tenía un caso sólido contra Ruggerio y Eugene Gotti. En septiembre de 1983 fueron acusados de dirigir una red importante de distribución de heroína y obstrucción de la justicia. Aunque todos los acusados pertenecían al grupo de John Gotti, no mencionaron su nombre en las conversaciones grabadas. Pero con la acusación, Castellano descubriría pronto que los hombres de Gotti estaban traficando droga.
El descubrimiento de la operación con la heroína no fue la única información valiosa que descubrieron los agentes. Justo antes de su acusación de heroína, Ruggerio se reuniría con otros soldados y hablaría sobre cómo él y John Gotti irían a la casa de Castellano todos los domingos a una reunión. Les daría un resumen de lo sucedido en la casa de Paul. El papá esto, el papá aquello, se enojó con aquel. Todo lo que sucedía en la familia lo sabíamos por Angelo. Al día siguiente llegarían otros soldados y Angelo contaría todo de nuevo. Descubrimos todo lo que pasaba en la familia Gambino gracias a Angelo Ruggerio, John Gotti y Paul Castellano. Basados en el micrófono de Ruggerio, los agentes tenían una posible causa para intervenir la casa del jefe de Gambino, Paul Castellano. Entrar en la casa de Castellano requirió una planificación detallada y una ejecución metódica. Los agentes lograron entrar en la casa y colocar los micrófonos. Poco después comenzaron a grabar las conversaciones que implicaban a Paul Castellano como el jefe de la familia Gambino, el hombre que supervisó una gran cantidad de fraudes que les cuesta a los contribuyentes millones de dólares cada año. Castellano se reuniría con sus capitanes de confianza para hablar sobre negocios. El FBI identificó a uno de esos capitanes como Sammy el Toro Gravano. Como su apodo insinuaba, el Toro era fuerte y agresivo. Era boxeador y un físico culturista. También era el principal sicario de la familia. Gravano generó su dinero para la familia en la industria de la construcción. Era un experto en varias actividades criminales, pero su mejor habilidad era el asesinato. Mientras el FBI continuó investigando a los capitanes de la familia como John Gotti y Sammy el Toro, sus miradas seguían fijas en el jefe. En 1985, 2 años después de que Ruggerio fuera acusado, Paul Castellano fue arrestado y acusado junto con los otros jefes de la familia de Nueva York de docenas de extorsiones federales y conspiración. En libertad bajo fianza, Castellano siguió dirigiendo a la familia, aunque parecía estar concentrado en cómo vencer el caso del gobierno en su contra. John Gotti también enfrentaba sus propios problemas legales. Una investigación independiente liderada por la Fiscalía de los Estados Unidos condujo a la acusación de Gotti y su mentor, el jefe Neil Delacroce, por varios cargos de extorsión. Delacroce y Gotti fueron liberados bajo fianza, permitiéndoles continuar con sus operaciones criminales. Meses después, Delacroce estaba muriendo de cáncer. Había micrófonos en su habitación. Gotti y Ruggerio lo visitaron y el FBI estaba escuchando. Grabaron a Gotti hablando de sus temores de que Castellano podría matarlos a él y a Ruggerio por haber sido descubiertos hablando de sus tratos con drogas y por llevar al FBI a la casa de Castellano. El jefe quería escuchar las cintas del FBI. Delacroce le prometió a Gotti que haría cualquier cosa en su poder para protegerlo. La lealtad de Delacroce hacia Gotti estaba causando una ruptura en la familia. Estaba evadiendo al jefe, rehusándose de entregar las cintas a Castellano. La familia Gambino se estaba dividiendo. A principios de diciembre de 1985, Neil Delacroce, el segundo al mando de la familia Gambino, muere de cáncer en su hogar. El 16 de diciembre, 2 semanas después de la muerte de Delacroce, Castellano y su nuevo lugarteniente, Tommy Bilotti, se detienen en un restaurante lujoso en el centro de Manhattan para cenar con algunos socios. Al salir del automóvil, varios hombres se les acercaron y comenzaron a disparar.
Castellano y Bilotti no vieron a los atacantes. Fueron asesinados al instante. Cuando asesinan al jefe de una familia, el FBI piensa que la persona responsable es la que suele dar un paso al frente y asume el liderazgo de la familia. Era tradición de la mafia rendir homenaje al nuevo jefe, mostrarle respeto. 2 semanas después del asesinato, los agentes vieron a varios miembros de alto nivel de la familia Gambino entrar en el club Bergin Holland Fish. Se estaban reuniendo con John Gotti. El agente Mao y su escuadrón tendrían que planear de nuevo el ataque a los altos mandos de Gambino. John Gotti era el nuevo jefe de la familia. Los agentes reconstruyeron su historial criminal y rastrearon su ascenso al poder. John Gotti se convirtió en un asociado de la familia Gambino alrededor de 1970. Impresionó al jefe en 1973 al matar al hombre que secuestró y asesinó a un pariente de Carlos Gambino. Gotti cumplió 2 años de prisión antes de su libertad condicional. Al ser liberado, ganó el respeto dentro de la familia. Comenzó a ganar una gran cantidad de dinero para la familia a través de préstamos y juegos de azar. No, de nuevo. Lo siento. Perdiste. En su vecindario se convirtió en una especie de héroe, organizando grandes fiestas del 4 de julio cada año con fuegos artificiales. El agente especial George Gabriel fue asignado al escuadrón de Mao en 1985. Rápidamente se convirtió en un experto en John Gotti. Se encargó de las ancianas que lo necesitaban. Si tenía dinero en el bolsillo, lo daba. De cierta forma era un Robin Hood en su vecindario. Así era su forma de actuar. Pero, ¿de dónde sacaba el dinero? Matando, robando, manipulando, sobornando, controlando negocios que a fin de cuentas eran ilegales. Además, si a alguien no le gustaba, si no estaba del lado de John, lo mataba. No tenía ninguna piedad, lo mataba. No había forma de evitarlo. Ahora Gotti era el rey. Estaba al mando de una red criminal multimillonaria, hecha de estafas que no sabía que existían. Tenía mucho que aprender. Con los micrófonos y la vigilancia, el agente especial Gabriel y el resto del escuadrón del FBI aprendieron con él. John Gotti se hizo cargo de la familia y tuvo que aprender cuáles eran los negocios. Y a medida que los conocía, nosotros también. ¿Quién poseía qué industrias? ¿Quién estaba recabando qué dinero? Les pedía a los capitanes que le dieran una lista de todos los soldados y sus equipos para así saber quién está en su familia y cuántos. Gotti era el jefe, pero todavía tenía problemas legales. 6 meses después de convertirse en el jefe, fue enviado a la cárcel a la espera de un juicio por apuestas y estafa. Pero la cárcel no lo detuvo. Desde su celda, Gotti ordenó un asesinato. Fue en contra de Robert DiBernardo, quien fue un socio cercano de Gotti. El asesinato de DiBernardo fue organizado por Angelo Ruggiero, quien esperaba juicio por la acusación de narcotráfico del 83. Angelo es uno de los pocos que tiene acceso a John en la cárcel, y él le dice que Robert DiBernardo está hablando mal de John a sus espaldas. El jefe ha vuelto. Está diciendo que John no es apto para ser el jefe y que deberían nombrar a alguien más como el jefe. Angelo quiere que suceda porque le debe mucho dinero a Robert DiBernardo y no quiere pagárselo. Estaba revisando estos contratos. Aquí hay algo extraño, ¿sabes? De parte de Gotti, Ruggiero le pidió a Sammy el Toro Gravano que organizara el ataque. ¿Quieres café? Sí, me gustaría un café. Trae un café. El 5 de junio de 1986, DiBernardo se presentó en una reunión en la oficina de construcción de Gravano. Todos lo saludaron como siempre. DiBernardo no debió sospechar nada. Oye, con respecto a los contratos... Le dispararon en la cabeza por detrás. Su cuerpo nunca fue encontrado. El FBI supo de su muerte por los informantes.
Los agentes creían que el grupo de Gotti era el responsable del asesinato, pero necesitaban pruebas. En agosto de 1986, 2 meses después del ataque a Di Bernardo, Gotti fue a juicio por las acusaciones de apuestas y de préstamos 2 años antes. Pero Gotti no era el objetivo principal en esa acusación. El caso fue armado en un principio para atrapar al terrateniente Neil de la Croce. El caso contra Gotti nunca fue sólido, pero un fiscal ambicioso vio la oportunidad de condenar a un jefe de la mafia. Aunque el caso no involucró al escuadrón de Mau, envió a George Gabriel a observar el juicio. Durante el descanso en el proceso, Gabriel se encontró cara a cara con su adversario. Me presenté, le dije, me llamo George Gabriel, del FBI. Trabajo en el escuadrón de Bruce Mau. Me dijo, dile que estaré en casa en 6 semanas. Voy a ganar esta. Le dije, le daré tu mensaje. Y si lo haces, te felicitaré porque habrá sido un buen trabajo de tu parte. Él dice, bien, espero verte. El 13 de marzo de 1987, Gotti fue absuelto de todos los cargos. George Gabriel cumplió su promesa. Después del veredicto, Gabriel fue al club Bergin Hunt and Fish en Queens, en donde Gotti tenía una fiesta de absolución. Felicitaciones. Te dije que sería el primero en felicitarte. Estoy impresionado. Te lo dije. Felicitó a Gotti. Para la prensa, el público y los fiscales, John Gotti parecía intocable. Fuera de prisión, John Gotti reasumió su estatus de celebridad. En la ciudad fue visto en buenos restaurantes y clubes nocturnos, siempre muy bien vestido. Antes era conocido como Don Elegante. Ahora, con su absolución, se ganó el título de Don Teflón. Los cargos le deslizaban. Para los medios fue honrado como el perdedor que se enfrentó al gobierno y lo venció. Pero ahora era el turno de Mau de armar un caso contra Gotti. Me molesta cuando honran a un sujeto como él. Para mí es un ladrón, un criminal, un terrorista. No cree en nuestro gobierno, no cree en votar, ni en las iglesias, ni en las familias. Es un asesino en masa. ¿Cómo puedes honrar a este sujeto o volverlo un modelo a seguir? Es muy molesto para mí. ¡Por el amor de Dios! Para armar un caso en contra de Gotti, Mau tuvo que averiguar en dónde dirigía su negocio. Los micrófonos del FBI colocados en el club Bergin Hunt and Fish no servían. Desde que se convirtió en jefe, Gotti no pasaba mucho tiempo allí. El escuadrón se respaldó sobre los informantes para averiguar en dónde Gotti realizaba sus reuniones de alto nivel. ¿Dónde se reúne? Le tomó 8 meses, pero a principios de 1988 encontraron la nueva sede de Gotti. Gotti convirtió el club Revenite en Little Italy en su cuartel general. Fue un gesto simbólico por parte de Gotti. El Revenite era el antiguo club de su mentor, Neil de la Croce. Gotti se reuniría aquí con sus capitanes para dirigir los negocios. Los agentes alquilaron un apartamento al final de la calle Revenite. Se instaló una cámara de largo alcance para registrar a todos los que entraban y salían del club. En febrero de 1988, el FBI obtuvo la aprobación de la corte para colocar micrófonos en el Revenite. Con 30 o 40 personas en la habitación, era difícil descifrar las conversaciones. Porque siempre había cintas de ruidos blancos reproduciéndose en el club. Escuchar las conversaciones con eso era imposible. Pero el FBI tenía que tener las órdenes de John Gotti grabadas para acusarlo de dirigir la familia Gambino. Hasta ahora, los micrófonos en el Revenite no han generado mucha evidencia. Gotti siempre sospechó que estaba siendo escuchado por el FBI y encontró la forma de evitar que lo escucharan. No, espera. John Gotti era conocido porque siempre hablaba mientras caminaba. Cuando tenía que discutir sobre algo secreto con esa persona, no todos los negocios eran conocidos por toda la mafia.
A veces, cuando un capitán tenía que hablar con su jefe, John Gotti tomaba a esa persona e irían afuera. Al salir, estaban evitando la posibilidad de ser escuchados. Sin importar lo que hicieran los agentes, parecía que la mafia anticipaba sus movimientos, a veces incluso los provocaban. ¡Hey! ¿Están ahí? Cuando estaba en la camioneta afuera del Revenite, golpeaban cada camioneta en la calle y susurraban: sabemos que están allí. Siempre me enojaba. Haces lo posible por no hacerlo, pero pasa. Y debes soportarlo. John Gotti ordenó otros ataques lejos del alcance de los micrófonos del FBI. Esta vez fue Louis Melito, un soldado de Gambino cuya lealtad hacia Gotti era sospechosa. Gotti sintió que Melito era una amenaza para la familia, dado que Melito fue un socio cercano de Paul Castellano y de Tommy Bilotti. Sammy el Toro aceptó en supervisar el ataque. Él tampoco encontró uso para Melito. Sammy sentía que estaba intentando entrar a la industria de la construcción. Le dispararon a Melito bajo la supervisión de Gravano. Sacaron su cuerpo y nunca lo encontraron. El FBI supo del ataque a través de los rumores de los informantes. Pero de nuevo no había evidencia sólida sobre Gotti para arrestarlo. Gotti estaba ordenando asesinatos justo enfrente del FBI. El juego del gato y el ratón aumentó y también lo hizo la presión sobre el FBI para evitar que ordene más asesinatos. Mao sabía que estaba pasando algo por alto. Gotti debe estar hablando, pero el FBI no sabía en dónde. En diciembre de 1988, Bruce Mao decidió que era hora de cortar la grabación y reagruparse. Fue un momento muy frustrante porque sabíamos que estábamos cerca. Teníamos a estos sujetos en video, los veíamos entrar y salir, vimos las caminatas en la calle, estábamos muy cerca, pero muy lejos de alcanzar nuestros objetivos. Se apagaron los micrófonos, pero el escuadrón de Gambino del FBI no se rindió. Establecieron un nuevo informante que les contó que a veces Gotti estaba en una conversación intensa con uno de sus hombres en el Revenite. Luego de pronto dejarían la mesa e irían por un pasillo detrás del club. Por lo general desaparecían unos 10 o 15 minutos. Las reuniones en el pasillo eran sin duda incriminatorias. Y en un pasillo silencioso, los micrófonos del FBI podían captar las conversaciones. El escuadrón de inmediato aprovechó la oportunidad. En octubre del 89, colocaron micrófonos en el pasillo. Grabaron la reunión de Gotti con varios miembros de la familia Gambino. El micrófono generó pruebas contra Gotti, pero no la evidencia que necesitaban para encerrarlo de por vida. Gotti tenía que reunirse con sus hombres en otro lugar dentro del edificio. Un lugar donde se sintiera a salvo y seguro. Son $50,000. De acuerdo. En otoño del 89, los agentes supieron de los informantes sobre otra ubicación dentro del edificio que Gotti visitaba. Nettie Cirelli era viuda. Su esposo Michael fue el portero del Club Revenite. Cuando murió, ella permaneció en el apartamento que compartían a 2 pisos arriba del club. Se creía que Gotti usó el apartamento de la señora Cirelli para hablar sobre negocios familiares. Entrar en el apartamento de la señora Cirelli sin ser detectados iba a ser un problema. No salía mucho. Cuando el Escuadrón de Operaciones Especiales del FBI trató de encontrar la manera de entrar, los agentes descubrieron que la señora Cirelli dejaría la ciudad en las vacaciones de Acción de Gracias.
Era la oportunidad que habían estado esperando. Los agentes se pusieron a trabajar. Entraron en el apartamento en medio de la noche y colocaron los micrófonos. El 30 de noviembre de 1989, la primera conversación grabada en el apartamento de la señora Cirelli se escuchó de forma clara. Todos los participantes hablaron sin trabas. Hablaron sin inconvenientes, sin usar códigos ni palabras ni lenguajes de señas como solían hacer cuando sospechaban de un micrófono. Durante semanas, los agentes escucharon las conversaciones del apartamento. El 12 de diciembre de 1989 obtuvieron la mayor revelación que podrían haber esperado. Ese día, Gotti y su lugarteniente Frank Lacascio estaban en el apartamento. En una conversación sin sentido, Gotti dejó una pista que luego lo perjudicaría. Explicó las estafas de los sindicatos y otros crímenes. Habló sobre ordenar los asesinatos de varias personas. Los agentes que esa noche vigilaban a Gotti apenas podían creer lo que escuchaban. Lo más impactante para los agentes fue lo que escucharon decir de Gotti sobre Sammy Gravano. Durante más de una hora, Gotti dijo barbaridades de Sammy. Dijo que Gravano se estaba volviendo codicioso, tomando demasiado de las ganancias del negocio de construcción. Se estaba volviendo muy activo en la familia, no respetaba la autoridad de Gotti. Gotti indicó que los 2 asesinatos que había ordenado eran el resultado de Sammy protegiendo sus propios intereses. Según Gotti, Sammy lo engañó para que asesinara a Di Bernardo y a Melito. Fue una conversación importante porque durante este largo discurso, John confesó 2 asesinatos. Confesó haber ordenado el ataque a Robert Di Bernardo y el ataque a Louis Melito, ambos ante la insistencia de Gravano de asesinarlos. También habló sobre un tercer sujeto llamado Louis Di Bono, a quien iba a asesinar otro compañero de Sammy. John también detalló su control sobre los diferentes sindicatos. También detalló cuánto dinero ganaba en esas actividades ilegales. Era nuestra evidencia definitiva, era la mejor cinta de toda la vigilancia electrónica. Está tardando demasiado. Luego de grabar un par de conversaciones más, el micrófono del apartamento se apagó en mayo de 1990. Para el escuadrón Gambino de Mao, todos los años de paciencia al fin dieron sus frutos. Tenían la mejor evidencia que podían imaginar y fue el propio John Gotti. Durante los próximos meses, los agentes prepararon su caso en contra de Gotti. El caso contra los altos mandos de la familia Gambino, que comenzó una década antes, estaba por llegar a su fin. El 12 de diciembre de 1990, exactamente un año después de la conversación de Gotti, el agente especial George Gabriel y otros 2 se dirigieron al Club Revenite. Su propósito era arrestar a John Gotti, a Sammy Gravano y a Frank Lacascio. Los oficiales de refuerzo estaban detrás, o eso pensaba Gabriel. Cuando entré al club para arrestarlos, ellos ordenaron un café. Mi compañero, uno de los oficiales y yo ingresamos al club antes que el resto del equipo de arresto. Ingresamos 1 minuto antes que todos. Así que nos encontramos en el clásico "te tenemos rodeado" y miramos detrás de nosotros y no había nadie allí. Pero no fue un problema. Todos cumplieron con lo que pedimos. E incluso John o Sammy preguntaron si podían tomar su taza de café. Dije que sí, adelante. Tenemos mucho tiempo antes de irnos. En su camino a ser procesado, Gotti le preguntó al agente Gabriel sobre qué se le acusaba. Gabriel revisó la lista y le contó a Gotti de las conversaciones grabadas, sobre todo la del pasillo y del apartamento. Ante eso, Gotti no dijo nada. Días después, en una audiencia preliminar, los 3 acusados escucharon parte de las cintas del FBI. Reprodujeron una parte de la conversación del 12 de diciembre. Sammy Gravano escuchó a Gotti hablando mal de él.
Por primera vez en su vida, John Gotti estaba avergonzado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Sammy estaba más rojo que un tomate de la furia. Y seguían mirándose el uno al otro como, ¿qué está sucediendo aquí? Pero esa cinta sembró la idea en la mente de Gravano de que él y John Gotti no podían coexistir. Uno tendría que matar al otro si alguna vez salían de prisión. Después de escuchar la grabación, Gravano se dio cuenta de que la defensa de Gotti sería culparlo por los asesinatos. Gravano sabía que sería víctima de una trampa. El 8 de noviembre de 1991, Gravano decidió cooperar con el FBI y contarles todo lo que sabía sobre la familia Gambino. Completó todos los detalles que faltaban en las grabaciones sobre cómo él y Gotti cometieron los crímenes en nombre de la familia Gambino y se mantuvieron un paso adelante de las fuerzas de la ley. Gravano preparó los pagos del jurado y de un oficial de alto mando que había estado suministrando información clasificada a Gotti. Los miembros del jurado y el oficial corrupto fueron acusados y enviados a prisión. Gabriel al fin descubrió por qué Gotti pudo evitar con éxito los juicios. Presumía delante de todos. Le gané al gobierno, no tienen nada contra mí. La verdad es que compró al jurado. Sammy Gravano le pagó a un miembro del jurado $60,000 para abandonar el caso. Y así fue como ganó su caso. La pregunta que más necesitaba una respuesta era sobre el asesinato de Castellano. Gracias a Gravano, el FBI descubrió la verdad. Se sembró la idea del asesinato de Castellano cuando Angelo Ruggerio y Eugene Gotti fueron acusados de distribución de heroína en 1983. La operación prohibida ya no podía ser silenciada por el jefe. Castellano descubrió que el caso del gobierno se basó en las grabaciones del FBI de Ruggerio. Castellano estaba furioso. Él mismo quería escuchar las cintas. Los eventos comenzaron a acumularse. En 1984, la defensa obtuvo las cintas y por primera vez todos escucharon a Angelo hablando sobre el tráfico de heroína, el uso de la casa de Castellano, reuniones de comisiones y demás. Por lo que, en 1984, Castellano, como jefe de la familia, le pidió a Ruggerio una copia de las cintas. La tensión entre Gotti y Castellano fue controlada por De la Croce. Cuando De la Croce murió, las barreras se derrumbaron. ¿Cómo marcha el negocio? ¿Bien? Días después de la muerte de la Croce, Castellano llamó a sus capitanes a una reunión. Tommy Bilotti reemplazaría a De la Croce como lugarteniente. Más alarmante, Castellano declaró que el grupo de Gotti se disolvería. Sus hombres irían a otros grupos. Al fin, Castellano había escuchado las cintas de Ruggerio. Le dieron al gobierno un caso tan bueno que después del juicio probablemente no quedaría nada del grupo de Gotti. Gotti estaba furioso y sabía que él era un blanco. Tiene que haber seguridad. Hubo quejas entre los miembros de que Castellano estaba preocupado por sus problemas legales y no estaba prestando atención a la familia. Algunos pensaron que estaba guardando mucho dinero para sí mismo y no repartiéndolo entre los soldados y los capitanes. Gotti comenzó a tomar el control. Hizo que Angelo Ruggerio les hablara a 3 de las 4 familias. Quería saber si harían la vista gorda si algo le llegara a pasar a Castellano. Las familias dijeron que no interferirían. Gotti escogió con precaución a algunos soldados para el ataque. Hubo un miembro en particular de Gambino cuyo apoyo sería vital para que el ataque tuviera éxito. Ruggerio fue enviado a preguntarle a Sammy Gravano si participaría en el asesinato de Castellano. Gravano aceptó. Estaba al tanto de la división dentro de la familia. También sabía que John Gotti era lo bastante poderoso para lograr asesinar al jefe. Cuando las otras familias acordaron mantenerse al margen, Sammy sabía que la mejor jugada era apoyar a Gotti.
Gotti armó un equipo de 5 miembros de la familia Gambino para planear el asesinato de Castellano. Se hicieron llamar el Puño de los 5. Atacar al jefe de la familia más grande de la mafia fue una labor memorable. El Puño tendría que ubicar a Castellano lejos de sus seguidores. Y sabían que Castellano estaba bajo constante vigilancia de la ley. El ataque debe ser en algún lugar en donde el FBI no pueda seguirlo. Su mejor oportunidad llegó en diciembre de 1985. Castellano les pidió a 5 de sus capitanes que se reunieran con él para cenar en Spark Steakhouse en Manhattan. Pero uno de los capitanes era miembro del Puño. La noche antes del ataque, el Puño se reunió en una oficina de construcción usada por Gravano. Contrataron a 4 asesinos, 2 para Castellano y 2 para su chofer y segundo al mando, Tommy Bilotti. Los asesinatos fueron planeados con detalle. El 16 de diciembre, el equipo se reunió en un parque a 2 kilómetros de Sparks. Los 4 asesinos vestían igual, un sombrero negro y un abrigo claro. Si los testigos los veían, lo más probable era que los recordaran por lo que llevaban en vez de sus rostros. Los 2 primeros asesinos debían esperar afuera de Sparks. Angelo Ruggiero fue uno de los 4 refuerzos que bloquearía todas las vías de escape. Gotti y Gravano observaban desde la calle en su auto estacionado, listos para disparar de ser necesario. Si algo salía mal, si fallaba en la calle, debían entrar en Sparks disparando hasta asesinar a Castellano y a Bilotti. Sin importar quién se interpusiera, Castellano y Bilotti debían morir. Era de noche cuando Gotti y Gravano se dirigieron hacia Spark Steakhouse. Los asesinos estaban en posición. Gotti y Gravano encontraron una posición estratégica, un puesto de estacionamiento en una intersección en la calle del restaurante. Esperaron en el auto. Castellano llegó tarde. Tal vez le avisaron sobre la conspiración en su contra. A mitad de una conversación con Gotti, Gravano miró hacia su izquierda y se asustó por lo que vio. Era un auto negro con Bilotti al volante y Castellano a su lado. Por un instante Gravano y Gotti pensaron que los verían. Pero la luz cambió y el auto avanzó. Están en un auto negro. Gravano avisó por radio. Era el momento. Cuando Bilotti detuvo el auto en la acera, los asesinos avanzaron. Paul Castellano y Tommy Bilotti yacían fuera del auto, cada uno con 6 disparos. Según Gravano, Gotti se alivió al ver los cuerpos tumbados en el pavimento mientras pasaban. Tenían que asegurarse de que Castellano estaba muerto. El recuento detallado de Gravano puso fin a la especulación. Como parte de su acuerdo, Gravano testificó en contra de su antiguo jefe. Reconoció su papel en 19 asesinatos de la mafia. Sirvió 5 años en prisión e ingresó al programa de protección de testigos. El 2 de abril de 1991, John Gotti fue declarado culpable de 5 asesinatos, incluidos los de Paul Castellano y Tommy Bilotti.
También fue declarado culpable de otros crímenes como obstrucción a la justicia y crimen organizado. Incluyeron el soborno de un oficial, la manipulación de jurados, juegos de azar, apuestas, evasión de impuestos e intento de asesinato. John Gotti viviría su vida en una prisión federal, despojado de su público, sus trajes costosos y de su estilo extravagante. Murió en un hospital de la prisión el 10 de junio de 2002. Las medidas del FBI en el crimen organizado están funcionando. Louis Shillito, líder de la agencia de Nueva York, es optimista sobre el futuro de Nueva York. Hoy las personas pueden construir un edificio en Nueva York sin ser extorsionados por la familia de la Cosa Nostra. Creo que pueden recoger la basura de un restaurante de Nueva York sin ser amenazados si no la recoge un recolector en particular. Las personas hoy pueden competir en el mercado de pescado de Fulton sin la necesidad de pagar a una de las familias criminales de Nueva York. Así que hemos avanzado, sin duda. Creo que aún queda mucho por hacer, pero creo que en general las personas de Nueva York están comenzando a sentir los efectos del esfuerzo. La batalla continúa en Nueva York. Las familias de la mafia continúan saqueando y siguen matando. Pero gracias a los esfuerzos continuos del FBI, las personas de Nueva York comienzan a sentir alivio a medida de que más y más mafiosos como John Gotti son sacados de las calles.